Hola amigos tucumanos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de Hola Salud Tucumán. Esta es la forma fácil de entender la medicina. Esta es la forma en que queremos llegar a ustedes para que ustedes tengan la mejor información del mundo médico, para que usted sepa quiénes son los profesionales más destacados de la provincia de Tucumán, para que usted entienda cuál es la tecnología que hoy dispone muy cerca de su casa y para qué sirve. Esto es Hola Salud Tucumán. Bienvenidos y comenzamos. En este bloque vamos a hablar sobre oftalmología y como siempre lo hacemos bajo el asesoramiento del doctor Ignacio Linschinsky, oftalmólogo de la ciudad de Tucumán. En el día de hoy vamos a hablar de lo que es microscopía especular. Es otra de las tecnologías que hoy existen en oftalmología y que ayudan a los médicos oftalmólogos a diagnosticar enfermedades, a tener datos previos a realizar una cirugía. En este caso, este equipo sirve para lo que son cirugías de cataratas. El doctor Ignacio Linschinsky hoy se refiere a este tema. Cuando estamos estudiando un paciente con cataratas, es muy importante saber cuando uno va a llevar a ese paciente al quirófano si los tejidos del ojo están sanos o tienen, aparte de la catarata, alguna otra debilidad. Para eso, generalmente lo que vamos a hacer es solicitar un estudio como el de microscopía especular. Es un estudio que va a medir la cantidad de células que tiene la córnea. La córnea es la tapita transparente que tenemos en la parte anterior del globo ocular, en donde tiene diferentes capas. La capa más interna de la córnea es una capa que tiene unas células llamadas células endoteliales. Estas células son las células que son las encargadas de mantener la transparencia de la córnea. Esas células no se reproducen en el tiempo, no van a aumentar en la cantidad de células, sino que uno nace con un número de células que va a ir deteriorándose en el tiempo. Hay algunas patologías que son a veces difíciles de detectar, por lo que el paciente puede tener un menor número de células de la que debería tener. Eso puede complicar que luego de la cirugía de catarata, la tapita transparente, que es justamente la córnea, el primer lente que tiene el ojo en la parte anterior, pierda transparencia y eso limite el éxito de la cirugía. Hoy por hoy hay equipos que podemos medir esta cantidad de células que tiene el paciente antes de la cirugía, por lo tanto con eso le podemos dar un pronóstico de cómo va a ser un postoperatorio de ese ojo, si vamos a tener algún problema con la córnea, con la transparencia o si tenemos que ir programando algunas otras cirugías más con ese paciente. La tecnología que hoy cuenta la medicina es una tecnología que ha llevado cada vez a intentar tener una exactitud cada vez mayor en el resultado visual de nuestros pacientes cuando operamos de cataratas. Eso nos ha llevado a que cada vez tengamos que invertir más en tecnología, pero esa tecnología la verdad que ha hecho muchos cambios para que los resultados postoperatorios cada vez sean un poco más cercanos a lo que uno desea para ese paciente. Cuando uno va a colocar una lente intraocular dentro del ojo en una cirugía de cataratas, esa lente intraocular que uno va a colocar tiene que tener una cierta medida para que el ojo quede enfocado en la distancia que uno previamente ya habló con el paciente. Si uno va a colocar una lente intraocular dentro del ojo, esa lente tiene que tener un cierto valor. Ese valor lo vamos a sacar a través de diferentes equipos. El equipo más convencional que tenemos todos para operar a un paciente y medirlo previamente se llama un ecómetro. Es un equipo con el que vamos a ponerle una gotita al paciente de anestesia y se le va a hacer unas medidas del ojo. Hoy por hoy ya contamos con otro tipo de tecnología en donde se puede tener la misma medición sin necesidad de producir ningún tipo de toque o de contacto con el ojo. Eso se llaman biómetros de no contacto. Es una luz láser muy puntual, en donde el paciente va a mirar un objetivo
en un aparato, por lo tanto va a estar perfectamente alineado el ojo, la fobia, que es el lugar donde la visión va a ser más discriminativa, con el objetivo que uno necesita que el paciente vea. De esa forma el equipo va a sacar una medición muy segura y bastante certera de la lente a colocar dentro del ojo. Luego de obtener la medición exacta con estos equipos de no contacto de la lente a colocar dentro del ojo, ya después lo otro será el momento de la realización de la cirugía. Por supuesto que cada cirugía y cada ojo tiene otros desafíos, ¿sí? Hay ojos que van a ser de por sí más difíciles de operar. Los resultados pueden estar también, pueden diferir según la patología previa que tenga ese ojo. Si ese ojo tiene alguna patología de glaucoma, alguna patología en la retina, alguna patología en la mácula, alguna patología de diabetes, de una trombosis previa, puede hacer que el resultado final de la cirugía visual no sea todo lo que, no alcance todo lo que el paciente pueda desear, pero porque tiene una patología previa. Pero el cálculo de la lente intraocular que sea correcta hace que todo paciente que tenga un ojo sano pueda llegar al máximo de visión que ese ojo pueda llegar, con un resultado refractivo muy positivo y muy bueno. Anteriores estuvimos viendo la importancia que tiene el trabajo y la calidad de un laboratorio bioquímico cuando a un paciente se le indica realizar distintos tipos de análisis. Estuvimos charlando para ello junto a la doctora Silvia Álvarez de Presti, quien es titular de un laboratorio bioquímico Presti que funciona en la ciudad de Tucumán y que es un laboratorio muy prestigioso, muy reconocido en el medio y en el mundo médico de Tucumán. Hoy vamos a seguir hablando de cómo es que tiene que prepararse un paciente para realizar un buen análisis clínico. Un buen análisis clínico, un buen análisis bioquímico requiere de una buena preparación del paciente, requiere de buenos profesionales bioquímicos que analicen cada una de estas muestras, requiere de tener muy buena tecnología y ello contribuye a que el médico finalmente tenga muy buenos datos del paciente. Vamos a seguir investigando cómo es la preparación de un paciente para realizar un buen análisis bioquímico. Nosotros los bioquímicos hacemos una anamnesis previa, charlamos con el paciente, vemos cuáles son sus condiciones, qué es lo que le pasa y al final, cuando todos los equipos, cuando todos nuestros aparatos nos han dado toda la información que necesitamos o el resultado final, no va a ser el final hasta que nosotros los bioquímicos de este laboratorio no leamos e interpretemos esos resultados, ¿sí? Una vez que tengamos esos resultados, ¿qué pasa? El paciente viene a retirarlo. Nosotros en el laboratorio le ofrecemos otra opción para que no venga, para que no se moleste. Le pasamos por mail, le pasamos por mensajitos, como ellos van necesitando, ¿sí? Todos nuestros análisis pueden ser informados por mail al paciente y puede recibirlo el médico. Eso creo que los ayuda mucho, acelera mucho los tiempos, tanto del paciente como el médico. Muchas veces surgen urgencias que las tenemos que resolver enseguida. El paciente ya está ya ha ido al sanatorio, ya está en los planes de internar. Nosotros ya vamos pasando los resultados al médico, al pariente, ¿no es cierto?, vía mail o la vía que el paciente necesite para resolverle lo más pronto lo que está necesitando, ¿no es cierto?, la urgencia. Cuando llegamos a tener los resultados, el paciente, ya les digo, lo retira, lo ve. Es muy frecuente que el paciente, quizás por la ansiedad,
quizás por la angustia, quizás porque, bueno, tiene tanta información que abre y lee los análisis. Bueno, es posible que lo leamos, sí, es posible, pero no es posible muchas veces interpretar lo que tenemos enfrente, ¿sí? Tenemos resultados y tenemos valores de referencia a la par, valores normales. Ah, me da un puntito, ah, ya estoy mal, me pasa esto, estoy enfermo. No es así. No estamos ni enfermos ni hasta que el médico no lo diga, ¿sí? La palabra la tiene el médico. Hoy, con tanta información de internet, digamos, tratamos de hacernos solo el diagnóstico. Y no es así, porque esos valores que nosotros ponemos de referencia, y vale la pena que lo aclaremos, son valores tomados de una población que se considera sana. Cuando el 95% de esa población me da dentro de determinados valores, todos tienen, o el 95% tiene un rango, ese, digamos, se toma como valor de referencia, ¿sí? La población esa es sana teóricamente. Hay un pequeño porcentaje que queda, ¿no es cierto?, fuera de ese rango. No significa que esos pacientes o que esas personas estén enfermas. O sea, tenemos, ¿no es cierto?, un pequeño rango, digamos, en la que no entra dentro del valor normal entre comillas, y ya lo consideramos y empezamos a hacer nuestro diagnóstico propio, cosa que no está bien, digamos. Cuidando nuestra salud mental, dejemos que una vez que el laboratorio ha entregado los análisis que son corroborados, que son reconfirmados, que han sido interpretados por el bioquímico, ese análisis así llega a la mano del médico. El médico es el que, en el contexto de todas otras cosas que tenga, otros estudios, la clínica del paciente, dará el diagnóstico correcto. O sea, que el análisis o los análisis bioquímicos son la herramienta o una de las grandes herramientas que tiene el médico para hacer el diagnóstico. Para hacer ese diagnóstico de calidad, el análisis debe ser de calidad, y para eso, digamos, tenemos que cumplir, y cumplimos nosotros una serie de condiciones, ¿no es cierto?, que son necesarias para que la calidad se mantenga, como es control de calidad. El laboratorio mantiene control de calidad interno en el laboratorio y externo, ¿sí? Eso es muy importante para mantener la calidad de nuestro trabajo y para que lleguemos a un resultado final con un diagnóstico preciso del médico con nuestros resultados precisos. Eso. En este segmento vamos a hablar sobre medicina estética y hoy estamos en compañía de una excelentísima profesional. Es la doctora María Eugenia Neme Sheikh, que trabaja en la ciudad de Tucumán, tiene muy buena formación profesional como médica estética, y hoy nos habla sobre un tema verdaderamente muy interesante. Tiene que ver con la flacidez de la cara. Muchas veces, hombres y mujeres, con los pasos de los años, comienzan a verse que parte de la cara comienza a caerse, comienza a aflojarse. Entre ellos, por ejemplo, aparece la papada.
Hoy hay tratamientos sin cirugía que son muy efectivos al respecto y que, tratado por una muy buena profesional con buenos conocimientos, llegan a buen término. Muy buenos son los resultados que se obtienen. Hoy la doctora María Eugenia Nemetschek nos habla sobre esto y cuál es el tratamiento más adecuado. Bueno, la flacidez cutánea es una patología que nos comienza a preocupar a partir de los 45 años de edad. Es un problema estético y se debe básicamente que a partir de esa edad comienza a haber una reducción en la producción de las fibras de colágeno y elastina, que son las fibras que le dan la consistencia firme a nuestra piel. Existen varios factores en los cuales influyen en esta aceleración del envejecimiento cutáneo, que pueden ser el exceso de tabaco, que producen alteraciones a nivel de la circulación, también la exposición inadecuada al sol, hay factores genéticos y una alimentación inadecuada. Hay que tener en cuenta que con el paso de los años, las uniones que estabilizan las fibras de colágeno y elastina se van alterando y eso da lugar a que una estructura que es firme generan en forma de ovillos y eso hace que aparezcan las indeseadas arrugas y también la flacidez cutánea. Dentro de los factores que podemos utilizar para prevenir la aparición de esta flacidez cutánea es, por un lado, una exposición al sol de manera adecuada con factores de protección solar. La alimentación también es muy importante, el consumir vitaminas y minerales que actúan como antioxidantes y no haber tantos ascensos y descensos de peso que también producen una alteración en esa consistencia firme de la piel. Pero dentro de lo que sería la medicina estética tenemos una serie de tratamientos en los cuales nos pueden ayudar y favorecer a que no se produzca de manera acelerada esa flacidez cutánea, entre los cuales tenemos, por ejemplo, la radiofrecuencia facial, tenemos también el plasma rico en plaqueta, el ultrasonido focalizado de alta intensidad, que es una de las últimas tecnologías que han aparecido en la medicina estética, y también la reposición de la consistencia de tejido mediante el implante o la utilización de sustancias como es el ácido hialurónico para reponer en áreas donde se ha perdido no solamente esa unión de las fibras de colágeno, sino también hubo una reabsorción de lo que es el tejido graso. La radiofrecuencia focalizado, la radiofrecuencia facial, consiste que por medio del calentamiento produce una contracción de las fibras de colágeno y eso genera una tensión. Y también está dado por la estimulación de unas células que son los fibroblastos, los cuales van a dar lugar a la formación de un nuevo colágeno o que también se denomina la neocolagénesis, un colágeno nuevo. El plasma rico en plaquetas es un material autólogo, el cual se obtiene del propio paciente y también contiene lo que serían los factores de crecimiento que van a dar lugar a la formación de lo que es el colágeno, fibras de elastina y también a la formación de ácido hialurónico, dando como lugar a mejorar la calidad interna de la piel. El ultrasonido focalizado es una tecnología, una de las últimas tecnologías que han aparecido en la medicina estética, que trabaja en los 3 niveles de la piel, en la capa externa que es la epidermis, en la dermis y en el tejido celular subcutáneo, que también por medio de un calentamiento produce esa producción y esa contracción de las fibras de colágeno por medio de un proceso de cicatrización, de lesión, y eso produce una retracción de la piel. Esta tecnología es muy buena, con muy buenos resultados, sobre todo en el tercio inferior del rostro, que es cuando vamos viendo que a partir de los 35 años esto va perdiendo ese óvalo facial y aparece la tan desagradable papada. Luego está lo que se denomina el lifting no quirúrgico, que es la aplicación
de sustancias reabsorbibles como es el ácido hialurónico en puntos específicos que son los que se describen como los códigos de Di Maio, en los cuales reposicionan la grasa que se va perdiendo. Y esto genera que empecemos a marcar en nuestro rostro rasgos en los cuales hemos perdido a partir de esos 35 años, dada a esa pérdida de estabilidad o de consistencia que nos generan las fibras de colágeno y de elastina. En programas anteriores estuvimos acompañados de un excelente cirujano plástico aquí de la ciudad de Tucumán y es el doctor Oscar Montoto. Tiene un consultorio muy lindo, muy grande, muy moderno, muy nuevo y es importante que ustedes sepan quiénes son los profesionales que invierten en la salud de sus pacientes. Hoy vamos a seguir tratando un tema que ya hemos conversado en programas anteriores que tiene que ver con implantes mamarios. Hoy el doctor Oscar Montoto, quien es, reitero, cirujano plástico y estético en la ciudad de Tucumán, nos va a contar cuáles son las vías de abordaje, o sea, cómo o de qué forma se pueden colocar las siliconas como implantes mamarios en las mujeres y otras características de esta cirugía que es tan atractiva para el mundo femenino. ¿Cuáles son las vías de ingreso y los planos donde nosotros colocamos esto? Generalmente la vía de ingreso que se usan son tres. Una es por vía axilar, otra es alrededor de la areola y otra por el surco submamario. Yo en mi práctica diaria prefiero utilizar la vía periareolar y por el surco submamario. Cada una tiene sus indicaciones y tiene sus beneficios. Generalmente cuando una paciente tiene una areola que tiene un buen tamaño, nosotros haciendo la incisión por ese lugar, la cicatriz queda escondida porque hay un cambio de pigmentación. En algunas pacientes donde la areola es demasiado pequeña no podemos introducir por ahí el implante, entonces elegimos el surco submamario que también queda cubierta la cicatriz por la misma mama en el postoperatorio. De allí también vamos a elegir el plano donde vamos a poner el implante. Puede ser un plano retroglandular, o sea, atrás de la glándula mamaria, o puede ser un plano atrás del músculo, o sea, retropectoral. ¿De qué depende eso? De la cantidad de tejido que tenga la mujer. Si viene una paciente que no tiene prácticamente glándula mamaria o es muy pequeña y yo intento poner la prótesis en ese plano, va a quedar algo muy artificial. Vamos a notar algunas arruguitas que se llaman rippling cuando genere algunos movimientos. ¿Por qué? Porque no tiene una buena cobertura. Entonces en esos casos es mejor ponerla detrás del músculo, que también tienen resultados que son muy naturales, pero tiene una cobertura extra que nos va a permitir que cualquier arruga o cualquier imperfección que se puede generar en el implante pase desapercibida en pacientes que tienen poco tejido glandular. En pacientes que requieren un aumento, pero que ya tienen algo de glándula mamaria, se puede poner atrás de la glándula, obteniendo grandes resultados sin necesidad de despegar el músculo y ponerla en el plano subpectoral. ¿Para quién también está dirigida la cirugía? También está dirigida la cirugía para pacientes que después de tener hijos o las mamas quedaron muy asimétricas porque dieron de amamantar solamente con una glándula mamaria, o quedaron con poco contenido graso o poco contenido glandular, o se cayeron mucho, que nosotros le decimos se tosaron, quedaron muy caídas. Para esas mujeres también, ¿qué vamos a lograr? Volver a recuperar el volumen mamario y en muchos casos poder volver a levantarlas y que queden de una manera firme y natural. ¿Cómo se realiza la cirugía y en dónde? Bueno, fundamentalmente para mí la cirugía siempre debe realizarse en un quirófano y yo prefiero con anestesia general.
¿Por qué? Porque la paciente va a estar en un ambiente controlada, donde hay un anestesiólogo, donde hay un cardiólogo, donde hay un equipo de gente que la va a estar cuidando y va a estar completamente dormida durante la cirugía, lo que significa que no va a tener ningún tipo de dolor. Una vez terminada la cirugía, la paciente pasa a una habitación y depende, sobre todo del horario, depende cómo se sienta la paciente, puede llegar a regresar a su domicilio en las siguientes 8 horas o a veces pasan una noche en el sanatorio y al otro día en la mañana ya regresan a su casa. Una de las preguntas más habituales es ¿en cuánto tiempo puedo volver a trabajar o si es muy dolorosa la cirugía? Hablar de dolor en cirugía plástica, la verdad que es algo muy difícil porque eso va a depender fundamentalmente del umbral de dolor de cada paciente, que es muy diferente. Hay pacientes que realmente no sufren ningún tipo de dolor en el postoperatorio y hay pacientes que les duele un poco más. Siempre nosotros damos analgésicos dependiendo el umbral de dolor, lo que significa que el postoperatorio tiene que ser placentero. Máximo quizás los primeros 2 días o 3 días puedan llegar a sentir una opresión o un dolor leve que con los analgésicos es totalmente soportable y de a poco va a ir cediendo una vez que el cuerpo se vaya acostumbrando a los nuevos implantes y a la nueva tensión que eso genera en las mamas, en la piel o en el músculo, ¿sí? Bueno, ¿cuánto tiempo, doctor, puedo volver a trabajar? Esa es la pregunta también más habitual. Generalmente después de esta cirugía, dentro de los 15 días o 14 días ya pueden estar trabajando normalmente y a los 30 días pueden hacer cualquier tipo de ejercicio. La limitación va a ser alguna molestia o algún dolor que puedan sentir al principio, pero ya dentro del mes ya hacen su actividad totalmente normal. Amigos de Tucumán, hasta aquí hemos llegado en una nueva entrega de Hola Salud Tucumán. Será hasta la próxima semana en el mismo día y horario. Un nuevo encuentro junto a nuestros profesionales médicos. Hola Salud Tucumán. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias por su compañía.